con Román Losinski. Comencemos el recorrido el día de hoy con esto que titula El Diario. Y es que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes 11 de noviembre una ley que busca defender al país frente al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, ordenado por el presidente Trump con el argumento de combatir el tráfico de drogas, pero que el gobierno de Nicolás Maduro considera como una amenaza a su estabilidad. Y en Mundo UR leemos que el gobierno venezolano ordenó la activación de los llamados comandos de defensa en todo el país ante el despliegue de los Estados Unidos. Este es un reporte de Oscar Pineda. Horas después que la Asamblea Nacional sancionara la ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación, el presidente Nicolás Maduro pidió a las autoridades garantizar la protección del territorio. Martes 7 de la noche. Al firmar esta ley, deben ser activados en la madrugada de hoy todos los comandos de defensa integral que reúnen a todas las instituciones públicas del Estado venezolano, a la institución militar y a todo el poder popular. Así que al firmar debe activarse la orden para que los comandos de defensa integral se instituyan, se estructuren y entren al trabajo. Destacó que la nueva ley busca consolidar la estructura para garantizar la seguridad del país. Martes 7 de la noche. Y digo con todo un país, paz, paz. Paz queremos, paz tendremos. Ante la máxima presión, máxima preparación. El texto legal está conformado por 21 artículos, entre los cuales destacan las disposiciones relativas a la estructura organizativa del Comando para la Defensa Integral de la Nación. Y también leemos en Mundo UR que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ordenó la movilización de 200.000 militares en todo el país como parte de nuevos ejercicios de preparación ante la presencia de Estados Unidos en el Caribe. Se han desplegado casi 200.000 efectivos en todo el territorio nacional para este ejercicio, y debo decir que esto no va en desmedro del despliegue cotidiano que lleva el Comando Estratégico Operacional, general en jefe Domingo Hernández Lares, comandante estratégico operacional, que está aquí a mi lado, combatiendo con todos las demás amenazas, la amenaza del narcotráfico, la amenaza de los grupos armados terroristas, narcotraficantes armados que pretenden operar en la frontera venezolana. A todo eso le estamos dando una respuesta eficaz. Y mire que Reino Unido ya no comparte información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en el Caribe, porque no quiere ser cómplice de los ataques militares estadounidenses y además cree que los ataques son ilegales. Esto lo dijeron a CNN fuentes familiarizadas con este asunto. Y en confirmado, tenemos que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, negó hoy las informaciones de la prensa internacional sobre la supuesta petición de ayuda militar del gobierno de Nicolás Maduro a Moscú a raíz de la escalada de tensiones con Estados Unidos. Sin embargo, recordemos que el gobierno de Nicolás Maduro confirmó la semana pasada el ingreso de armamento estratégico ruso para fortalecer sus capacidades defensivas, según The Washington Post. Esto fue publicado el 31 de octubre. En ese mismo sentido, el legislador ruso Alexei Suralivov, el primer vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal o Parlamento ruso, declaró el pasado 3 de noviembre que Rusia ya ha entregado recientemente a Venezuela sistemas de defensa antiaérea y mediante aviones de transporte 276, y añadió que no veía obstáculos para suministrar misiles Oreshnik o Caliber al país amigo. Además, Dmitry Peskov, portavoz de la presidencia rusa, había también confirmado la semana pasada el contacto permanente con Venezuela, aludiendo a la existencia de obligaciones contractuales que datan del acuerdo de la Asociación Estratégica, firmado en mayo de este año con un énfasis particular en el sector militar. Cambiando de tema, confirmado nos tiene que la ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció este martes que 38 extranjeros y 49 venezolanos con doble nacionalidad han sido privados de libertad por motivos políticos, muchos de ellos sin acceso a la justicia, el debido proceso o asistencia consular. Y en el mismo portal leemos que un grupo de madres de detenidos, quise decir, por razones políticas en Venezuela, pidió este martes un indulto presidencial que permita la liberación de sus seres queridos, quienes fueron detenidos en el año 2024. En una carta dirigida a Nicolás Maduro y compartida en el Instagram del Comité de Madres en Defensa de la Verdad, los familiares recordaron que hace un año Maduro llamó a los jueces y a la fiscalía a revisar las detenciones y procesos judiciales registrados luego de los comicios para, cito, rectificar en caso de errores. Esto lo tienen la nota de confirmado. Y luego, de nuevo en otro tema, España ha recibido un total de 121.990 solicitudes de asilo
entre enero y octubre de 2025. 71.241 de personas procedentes de Venezuela, esto según datos provisionales acumulados de solicitudes y propuestas de resolución de protección internacional del Ministerio de Interior de ese país. España es un texto que recoge tal cual. Economía. Leemos el noticiero digital que la alianza energética entre Caracas y La Habana mostró una inusual debilidad en octubre, cuando la petrolera estatal venezolana PDVSA redujo drásticamente el suministro de crudo y productos refinados a Cuba, según el reporte de Diario de Cuba. La cifra de envíos cayó hasta 11.000 barriles por día, lo que representa una brusca disminución de 78% con respecto a los 52.000 barriles por día que se habían exportado en septiembre, un mes récord para el aliado caribeño. La drástica caída, que iguala los niveles mínimos registrados en enero y junio, sugiere que Cuba ha bajado en la escala de prioridades de Caracas en medio de la crisis de inventarios de PDVSA. Es un texto, repito, de Noticiero Digital. Y en Mundo UR leemos que el consumo nacional en bolívares se incrementó en 40%, según la vicepresidenta Delcy Rodríguez en su participación en la asamblea de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios de ANSA. Este reporte es de Ginette González. El sector retail de la economía aporta cerca del 8% del Producto Interno Bruto Nacional, indicó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, al presentar cifras en la actividad de ANSA, 3:10 de la tarde. Ya vamos por 1.394 supermercados, casi 1.400, 6.000 farmacias, 73 hipermercados, 133 tiendas de conveniencia y casi 650.000 empleos generados por este sector. El aumento del consumo en bolívares y la reducción de las importaciones forman parte de una política emanada del Ejecutivo Nacional, destacó la vicepresidenta Rodríguez, 3:30 de la tarde. El sector alimentos va avanzando extraordinariamente para generar divisas y donde sustituimos importaciones, pero la sustitución no se da para escasez, la sustitución se da porque hay más producción nacional y nos permite el ahorro en divisas. Y por eso la buena noticia que este año se ha reducido en casi un 6% las importaciones. Adicionalmente señaló Delcy Rodríguez que actualmente el 90% de los productos que se expenden en el sector retail son de producción nacional. La economía sigue próspera pese a las amenazas de Estados Unidos. De hecho, es algo que también dijo Delcy Rodríguez y que es titular, por ejemplo, de una primera página como la de Últimas Noticias. Son las 6:24 de la mañana. El consumidor venezolano, hablando de consumo, ya no solo se enfoca en precios bajos a la hora de adquirir un producto, sino que busca el mejor precio y el producto que satisfaga sus necesidades, según consideró Sofía Esqueda, profesora de mercadeo del Instituto de Estudios Superiores de Administración, el IESA. Esqueda destacó que para los usuarios nacionales el costo ya no es la variante más relevante, sino que resaltó que los consumidores responden actualmente a la propuesta de valor de las marcas. Y en Confirmado leemos que dentro del marco de los 34 años de la fundación del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, José Castellanos, su presidente, reafirmó el compromiso con la defensa de los derechos sociales en Venezuela y la denuncia por la etapa crítica que atraviesan los adultos mayores, marcadas por el retroceso de beneficios conquistados tras décadas de lucha. Recordó que en 1993 se logró el reconocimiento del aguinaldo para los pensionados del Seguro Social, equiparándolos con los de los jubilados de la administración pública. También se consiguió que las pensiones se pagarían al equivalente al salario mínimo, lo que representó un alivio para miles de familias. Actualmente, un pensionado venezolano recibe apenas $0.50 al mes, según la tasa del Banco Central de Venezuela, una cifra que no cubre ni lo más básico. Texto de Confirmado. Y Mundo UR nos tiene que la Asociación de Productores del Estado Guárico aseguró que la siembra de maíz en la región alcanzó 145.000 hectáreas, superior al año 2024. Sin embargo, no es suficiente para abastecer la demanda actual. El reporte es de Jorge González. De acuerdo con Rafael Mesa, directivo de la Asociación de Productores Aprolegua, las cifras de cosecha de este año no alcanzan los números del pasado, cuando la región sembraba al menos 400.000 hectáreas. Martes, 11:30 de la mañana. Se sembraban 400.000 hectáreas de maíz, 300.000 de sorgo. En cada bozo se sembraban 2 veces la siembra, serían 70.000 de arroz. Arroz se sigue sembrando alrededor de 45, por ahí debe estar 45.000 hectáreas en los 2 ciclos. Sorgo 0 y maíz 145.000 hectáreas. Mesa también indicó que en cuanto al maíz blanco, solo se sembró un 40% de la superficie, lo que representa un 20% de la demanda que requiere el país para procesar la harina precocida. Martes, 11:50 de la mañana.
De maíz blanco se requiere alrededor de 1.200.000 toneladas para hacer el maíz de la arepa. En el mejor de los casos, se hace más o menos alrededor de 320.000 toneladas. Entre los problemas que continúan afrontando los trabajadores del campo para aumentar la producción se encuentra la falta de financiamiento y maquinaria, así como el costo de los insumos y el combustible. De hecho, la siembra de maíz en el estado portuguesa, uno de los principales productores del rubro, se redujo en 50% como consecuencia de las lluvias que se registraron en el país a mediados de año y que afectaron principalmente estados andinos y centrales. Esto lo dijo Gustavo Moreno, presidente de la Asociación de Productores Rurales de Portuguesa, ASO Portuguesa. Son ahora las 6:27 de la mañana. Educación. Banca de Negocios nos tiene que en los últimos 2 años ha habido un incremento, aunque moderado, en la matrícula estudiantil de carreras relacionadas con el sector precisamente agropecuario, agronomía, veterinaria. Esto lo informó Nerio Naranjo, profesor de Economía y exdecano de Agronomía de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, la UCLA. Salud. En Mundo VR leemos que en Aragua aumenta en más de 40% las consultas médicas por sintomatología respiratoria. Escuchemos a Carmen Elisa Pecorelli. Según lo diera a conocer Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos en el estado de Aragua, cada día son más los casos de niños, sobre todo, y adultos con presencia de síntomas a nivel gripal y otros a nivel estomacal. Pero en este momento hay un incremento de casi el 40% de este tipo de motivo de consulta, y eso está asociado a problemas típicos de esta época, finalizando el periodo de lluvia, y se sospecha, la OPS, o la Organización Panamericana de la Salud, todavía no ha dado una respuesta que se base en la evidencia científica de la tipificación de quién está produciendo este incremento. Rubio manifestó que la mayoría con dificultad respiratoria o tos seca, por lo que hace un llamado a los pacientes a no automedicarse. Vamos a hacer un alto en la lectura de los titulares. Luego de la pausa volveremos con más de salud y servicios. Vamos a venir con información de sucesos y todo el panorama internacional y deportivo también. Hablemos antes y en publicidad de Digitel. En Digitel siguen con la promoción de línea gratis. Línea gratis con el 422 para elegir el número que más te gusta y disfrutar en redes sociales incluidas en el plan. También puedes activar Volte para que tus llamadas se escuchen mejor. Todo esto en Digitel eligiendo tu número 422 y solo pagas la recarga del plan. Más información en digitel.com.be. Promoción autorizada por la SUNDE del 9 de octubre de 2025 al 5 de enero 2026. Y el Urológico San Román, lo saben, es líder en medicina de vanguardia en Venezuela. Lo ha sido por 66 años, ofreciendo servicios médicos de primera, destacándose además por una constante inversión en tecnología de avanzada. Tiene además 200 especialistas altamente capacitados, asegurando diagnósticos precisos y tratamientos personalizados. Para toda la información que necesite, visite su web, urológico.com, y en Instagram, @urológicosanromán. Atención médica de avanzada al alcance de todos. Y pregunto, ¿qué Mari eres hoy? ¿Arroces o pastas? Lo pregunto porque Mari tiene la mejor calidad en arroz, en pasta, granos, la harina de trigo, la harina de maíz Mari, pero también productos como el aceite de oliva Mari. Es una familia que ama a nuestra familia porque Mari es parte de nuestras mesas. Entonces, ¿qué Mari eres hoy? Porque Mari tiene más para dar. Y llegó la temporada de béisbol profesional venezolano. Solo un verdadero fanático sabe cómo llegar al partido. Y es en una EK en Parkway, la moto oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Descubre sus más de 30 motos de calidad y durabilidad comprobadas visitando en parkway.com o uno de sus más de 170 concesionarios en todo el país. EK en Parkway, la moto que mueve a Venezuela. Y hablemos también de Gama. Santa estacionó su trineo, ¿sí? En Gama. Y va a visitar sus sucursales hasta el 5 de diciembre. Conoce la ruta en @somosgamabe y acércate para disfrutar de ese momento tan especial lleno de alegría, de emoción. No olvides que podrás entregarle además tu carta. Siente la Navidad como en casa. Es Gama. De tu lado, siempre. Ponemos algo de música. Puede ser John Jett con Crimson and Clover. Suenan éxitos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos.
Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Gracias por acompañarnos en Éxitos. Permítame en publicidad y antes de retomar los titulares, hablarles de Donsen. Digamos, que se dañó una tubería en casa. El técnico llega, revisa y dice el material está obsoleto. Lo mejor le recomiendo cambie por completo el sistema de agua fría y caliente. Y yo le digo, tranquilo, porque está Donsen, que brinda productos de fácil instalación, mayor resistencia y con durabilidad de más de 50 años. Donsen es tuberías y conexiones de polifusión. Y mire, verde puede ser cualquiera, pero Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre. Recuerda otras líneas también, Fairtech y amarilla. Visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Y les quiero hablar del Grupo San Simón. La palmicultura de Grupo San Simón combina producción eficiente con cuidado ambiental. Cada proceso minimiza el impacto ecológico y promueve la agricultura responsable, ofreciendo un aceite de alta calidad que respeta la naturaleza. Al elegir estos productos, los consumidores apoyan un modelo de desarrollo sustentable y ambientalmente consciente. Grupo San Simón, alimentando al país que adoramos. Y gracias al servicio que presta Conexus a sus bancos miembros, es posible gestionar las transacciones bancarias para procesamiento y outsourcing de cajeros automáticos, validación de tarjetas de débito y el pago móvil interbancario, beneficiando el pago de persona a comercio y de comercio a persona. 3 décadas y media de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Y hablemos de Decomundo también, porque se acercan las fiestas. Pregunto, ¿tus espacios están listos para recibirlas? Decomundo tiene las soluciones más rápidas, eficaces y elegantes para transformar tu hogar, oficina o espacio comercial en tiempo récord. Tienen papeles tapiz, pisos SPC, 3D wall covers, marble sheets, hasta revestimientos para exteriores, por ejemplo, de WPC. Tienen wall cladding, grama, follaje artificial, todo de la más alta calidad listo para instalar y darle a tus espacios el cambio que merecen. Visita su showroom en Los Ruices y prepárate para recibir la Navidad en un lugar que refleje tu estilo. Decomundo, diseño que transforma, soluciones que inspiran. Y NutriClara es una proteína hecha 100% de clara de huevo en polvo. No es solo para atletas de gimnasio, es para ti que cargas bolsas, que corres detrás de los niños, subes escaleras, enlazas reuniones sin parar. Es para el verdadero atleta de lo cotidiano. NutriClara tiene los 9 aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita para desarrollar y reparar músculo. Y como está hecha de albúmina de huevo, es la proteína más completa y la que más te ayuda a sentirte satisfecho por más tiempo. Tiene 2 presentaciones, 280 y 448 gramos. NutriClara, la proteína en polvo de clara de huevo que te convierte en el atleta de lo cotidiano. Lecturas informativas. Con Román Losinski. Retomamos la lectura de nuestros titulares nacionales y en ese la verdad se junta el tema salud con servicios porque Crónica 1 nos tiene que la crisis del agua golpea con fuerza el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, donde los pacientes y sus familiares deben llevar envases para garantizar su aseo y el funcionamiento de los baños. En las salas de hospitalización el suministro llega apenas unos minutos cada 2 días y el agua que reciben está sucia, lo que ha provocado enfermedades cutáneas entre los pacientes. Ante la falta de servicio, los familiares han asumido labores de limpieza y desinfección. Muchos compran cloro, desinfectante y cargan envases de 5 litros para mantener la mínima higiene. El reporte completo en Crónica 1. Y en Mundo UR leemos que en Mérida, ante el elevado índice de accidentes de tránsito en vehículos tipo moto, organizaciones de moteros comparten algunas recomendaciones para prevenir siniestros o lesiones graves. El reporte lo tiene desde allí Jade Delgado.
Hacer un mantenimiento constante a los vehículos es indispensable, pues garantiza que componentes como frenos, neumáticos y luces funcionen perfectamente, minimizando el riesgo de accidentes por fallas mecánicas inesperadas. José Almeida, presidente de Bikers Mérida. Mira, lo más importante de chequear a la moto son primero lo que es su freno, a veces la liga, que es muy importante que sepas tú que si un caucho ya no tiene el suficiente agarre, bien sea el delantero o bien sea el trasero, puedes tener un derrape. Es importante que tengan los retrovisores y los cruces al día de la moto. Respetar las normas de tránsito es el pilar fundamental de la convivencia y la seguridad vial. No se trata solo de evitar multas, se trata de una responsabilidad colectiva que impacta directamente en la vida. Vemos con bastante preocupación los altos índices de accidentes que han ocurrido en motos. Primero que nada, hay que usar todos los implementos de seguridad. Casco, guantes cuando vayas a salir, pero sobre todo es respetar las señales de tránsito. Durante los últimos días se han registrado al menos 14 accidentes de tránsito en vehículos de tipo moto, en los que más de 15 personas han resultado lesionadas. Sucesos. Confirmado nos tiene que la delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Mariara, en Carabobo, informó este 11 de noviembre que abrió una investigación para determinar el móvil del asesinato del pelotero venezolano Wilkenman Ramírez. Ramírez presuntamente habría sido víctima de un robo y fue asesinado tras resistirse al asalto. En Mundo UR leemos que autoridades supervisan jornadas sociales en las comunidades afectadas por el incendio en el complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui. El reporte lo tiene Jesús Salazar. La alcaldesa del municipio Simón Bolívar Sujei Herrera, en compañía de los equipos de protección civil, bomberos del estado Anzoátegui, personal municipal y representantes del Ministerio de Ecosocialismo, visitó la parroquia El Pilar para atender a las familias afectadas por el humo tóxico que se propagó tras el incendio registrado el pasado jueves 6 de noviembre en el área de coque y azufre del complejo petroquímico José Antonio Anzoátegui. Sujei Herrera, alcaldesa del municipio Simón Bolívar, lunes 4 de la tarde. Es la atención en lo social y también vamos a atender a que es social pero también es económico, porque tenemos nuestros productores, ¿verdad?, que tenían su siembra allí o tenían su animal allí y lo perdieron. Explicó que mientras el Ministerio de Ecosocialismo realiza estudios acuíferos en diferentes lagunas de la zona, la Corporación de Servicios Públicos de Barcelona ejecuta barridos para retirar el material contaminado en espacios públicos, escuelas y centros de salud. Y fueron rescatados sanos y salvos 3 pescadores que se encontraban desaparecidos desde el pasado jueves 6 de noviembre. Escuchemos a Douglas Durán. Los pescadores de la embarcación Pechocha fueron hallados y remolcados hasta la bahía de Amuaya en el municipio Los Taques por otra lancha este martes. Los ciudadanos habían zarpado desde las costas del municipio Carirubán a cumplir su faena de pesca y tenían como fecha de retorno el sábado 8 de noviembre, pero llegado el día no regresaron debido a una aparente falla que presentó el motor del barco. Los marinos responden a los nombres de Freddy Jacobo Lugo, de 67 años, quien es el capitán de la embarcación, e iba acompañado por José Ramón Sánchez y Elvis Guanipa, ambos de 54 años de edad. Se conoció que los ciudadanos no presentaron mayores afectaciones tras el suceso. Planeta de Naciones Internacionales. Comencemos en nuestro continente. En Chile, el último debate presidencial dejó definidas las 2 figuras que lideran la contienda electoral para este próximo domingo. El reporte es de Gustavo González. En el último debate presidencial de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones, donde participaron los 8 candidatos, la discusión se centró en 3 ejes: la creciente inseguridad que vive el país, la gobernabilidad tras las próximas elecciones y la postura de Chile frente a asuntos internacionales. Janet Jara, pese a ser la carta del actual gobierno del presidente Gabriel Boric, se desembarcó en varias oportunidades de la administración del Frente Amplio. Fue crítica respecto a situaciones mal manejadas por el Ejecutivo, especialmente en materias de seguridad y coordinación política. Queridos compatriotas, Chile tiene un gran futuro por delante. Es verdad, tenemos muchos desafíos, pero para conducir nuestro futuro se requiere experiencia y se requiere que no hayan promesas vacías. Y sacar adelante algo por el bien común de los chilenos es lo que ha marcado mi gestión. Por su parte, José Antonio Kast, candidato de la derecha, centró su participación en reforzar su mensaje de orden y firmeza. Planteó que la prioridad del próximo gobierno debe ser recuperar la seguridad ciudadana mediante una estrategia más estricta. Chile es un país maravilloso, es un país increíble. Hoy día lo estamos pasando mal, usted lo está pasando mal, en temas de seguridad,
en temas de salud, en temas de educación, en temas de empleo. Un sondeo reciente sitúa a Janet Jara con alrededor del 26% de las preferencias, seguida por José Antonio Kast con cerca del 21%. Con estos resultados, ambos se perfilan como los dos candidatos que pasarían a la segunda vuelta programada para el mes de diciembre. El presidente colombiano Gustavo Petro ordenó al ejército embestir al jefe de las disidencias de las FARC, alias Iván Mordisco, en el selvático departamento del Guaviare, en el sureste del país. Desde la madrugada de este martes 11 de noviembre se registraron intensos combates en los que participan la policía y el ejército. El diario local El Tiempo reportó que al menos 10 disidentes han muerto a la espera de un pronunciamiento oficial de las Fuerzas Armadas. Eso en France 24. Ahora, en Blue Radio, leemos que en la mañana de este martes se realizó un allanamiento en la residencia del ministro Interior colombiano Armando Benedetti, según denunció el propio funcionario a través de sus redes sociales. Benedetti calificó el procedimiento como un abuso de poder por parte de la magistrada Cristina Lombana, a quien señaló de tener una obsesión en su contra y de adelantar investigaciones sin competencia. En Perú, la Fiscalía abrió una nueva investigación preparatoria contra el expresidente Ollanta Humala y otros 4 exmilitares por el presunto homicidio de 2 personas y la desaparición de otras 4 cuando fue jefe militar de la base Madre Mía en los años 90, en pleno periodo del conflicto armado interno en el país, según informó un medio local. Y en Ecuador, la cárcel insignia del presidente Daniel Noboa, diseñada para replicar el modelo carcelario implementado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, comenzó a recibir desde el lunes a presos provenientes de distintas prisiones del país. Lo confirmó este martes el ministro de Interior, George Reinberg, sin detallar más nombres que el del ex vicepresidente correísta Jorge Glass. Y el presidente Noboa dijo que espera el apoyo de Estados Unidos, Brasil y de Europa en bases militares ecuatorianas para reforzar la seguridad en el país andino afectado por el avance de las organizaciones criminales. Y vayamos a República Dominicana. El Diario de las Américas nos tiene que la empresa de transmisión de electricidad de ese país informó este martes sobre un apagón general que dejó sin suministro eléctrico a todo el país tras una falla registrada en el sistema de transmisión. Y de allí a Haití, al menos 1.247 personas fueron asesinadas y 710 heridas en Haití entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025. Esto a raíz de la violencia de las bandas, los grupos de autodefensa y miembros no organizados de la población, según reveló un informe de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en ese país, publicado este día martes. Una más. Varias decenas de manifestantes indígenas se enfrentaron este martes a agentes de seguridad de la COP30 en Belém, en Brasil, al tratar de ingresar al interior del centro de conferencias, un incidente inhabitual en este evento de la ONU. Norteamérica. Pues el gobernador de California, Gavin Newsom, considerado un posible candidato presidencial para 2028 en Estados Unidos, aseguró desde esa cumbre climática, la COP30 en Brasil, que su estado continuará priorizando la tecnología verde al tiempo que criticó la tonta, así la calificó, tonta decisión de Donald Trump de revertir la postura del país en materia de acción climática. Luego, encontramos en Mundo UR que más de 100 millones de personas en riesgo están en Estados Unidos por temperaturas extremadamente bajas. Se habla de la primera nevada ayer en Nueva York, pero temperaturas bajas incluso en el estado de la Florida. Stephanie de Sousa desde Miami tiene el reporte. Zonas del norte y del este del país reportan nevadas que luego del paso del sistema podrían provocar apagones, afectaciones en transporte y riesgos de salud. Expertos meteorológicos advierten que la irregularidad de esta ola de frío en plena fase otoñal puede atribuirse a una combinación de factores atmosféricos, entre ellos la fuerza de la corriente en chorro polar. Aunque el calendario marca aún otoño, el país se encuentra en un mini invierno anticipado, que exige atención inmediata antes que lleguen los típicos meses de frío. En algunos estados del medio oeste las temperaturas podrían caer por debajo de los 0 grados durante la noche. En el sur, incluso regiones de la península de Florida, las mínimas podrían rondar entre 1 y 4 grados, lo que representa hasta 15 grados menos de lo habitual para esta época. El llamado de las autoridades es evitar exposición prolongada en el exterior, vigilar las alertas locales y prever obstáculos en rutas de transporte. Y el gobierno de Claudia Sheinbaum en México anunció el refuerzo de la presencia militar y de instancias oficiales en el estado de Michoacán, luego del asesinato de un alcalde que ha indignado a todo el país, a todo México. Se trata de una estrategia integral que parte de una convicción profunda. La seguridad se sostiene con estrategia, acciones, justicia, garantizando los derechos del pueblo de Michoacán y del pueblo de México. Medio Oriente. Europa Press nos tiene que el ministro de Exteriores sirio, Assad al-Shaibani,
apuntó una próxima reapertura de la legación diplomática en Estados Unidos después de que el gobierno de Donald Trump haya anunciado el levantamiento temporal de sanciones impuestas bajo la ley César de Protección Civil de Siria. Y en F leemos que un atacante suicida vinculado a una facción de los talibanes pakistaníes mató este martes a 12 personas e hirió a otras 27 frente a un juzgado en Pakistán. F nos tiene que el Comité de Seguridad Nacional del Parlamento israelí extendió de nuevo el estado de emergencia penitenciaria en el país con más de 22.441 presos que permite mantener a los detenidos hacinados y en condiciones precarias que de otra forma se considerarían ilegales. Y el presidente palestino Mahmoud Abbas afirmó que el movimiento islamista palestino Hamas no tendrá algún tipo de papel político en Gaza, que no gobernará ese territorio, pero que podría transformarse en partido político a condición de aceptar los principios de la nueva constitución y las reglas internacionales, sobre todo el principio de los dos estados. Europa. El presidente Emmanuel Macron, el presidente de Francia, anunció que su país formará un panel conjunto con la autoridad palestina para redactar una nueva constitución para ese territorio, para Palestina. Macron hizo estas declaraciones tras reunirse con su homólogo Mahmoud Abbas en París. Y Europa Press nos tiene que el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kęstutis Brudis, rechazó la oferta del presidente bielorruso Alexander Lukashenko para destrabar la situación en la frontera, que permanece cerrada desde hace unos días en respuesta al aumento del lanzamiento de globos con contrabando. Y también, en Europa Press leemos que la Unión Europea trabaja en una reunión a nivel de ministerios de asuntos europeos en Ucrania en el mes de diciembre, que dé un espaldarazo a la adhesión de Kiev al organismo en una cita llamada a lograr desbloquear la apertura de negociaciones de los primeros capítulos de adhesión congelada por el veto de Hungría. Guerra en Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky admitió que la situación sigue siendo difícil para las fuerzas ucranianas en los frentes de Pokrovsk y Zaporilla y agregó que parte de las razones por las que las cosas se han complicado para Ucrania es el empeoramiento de las condiciones climáticas que, según dijo, favorecen a los ataques rusos, al tiempo que informó que una mejora en las condiciones para sus tropas en la ciudad de Kupiansk. En Reuters, leemos que las autoridades ucranianas acusaron a 7 personas, incluyendo un empresario que era socio y amigo del presidente Zelensky, en relación con un presunto esquema de sobornos por valor de $100 millones, que involucra a altos funcionarios del sector energético, lo que provocó indignación pública y centró la atención de la lucha en Kiev contra la corrupción. Y el gobierno de Rusia anunció que prohibió la entrada a 30 ciudadanos japoneses, la mayoría periodistas, después de que Tokio ampliara en septiembre sus sanciones a Moscú por la invasión de ese país a Ucrania. Y para cerrar, tenemos en France 24 que surgen tensiones en China y Japón, luego de que la primera ministra Sanae Takaichi afirmara que un eventual ataque chino contra Taiwán podría amenazar la supervivencia de Japón. Eso lo leímos ayer. Ahora, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, instó a Tokio a reflexionar y dejar de cruzar líneas rojas y enviar señales negativas a las fuerzas separatistas. China insta a Japón a reflexionar sobre la cuestión de Taiwán y sus responsabilidades históricas, a respetar el principio de una sola China y el espíritu de los 4 tratados políticos entre China y Japón, y a dejar de cruzar líneas rojas y enviar señales negativas a las fuerzas separatistas que abogan por la independencia de Taiwán. Vamos a hacer publicidad. Son las 6:55 de la mañana. Hablemos a esta hora de Farmatodo. Es que llegó la época más hermosa, llena de luz. Tiempo de compartir, de estar con quienes amamos, de sentir esa alegría que nos une. En estas Navidades, Farmatodo es parte de tu hogar, porque saben que los momentos de felicidad son los que más importan, especialmente a la hora de cuidar de los tuyos. Consigue todo lo que necesites para consentir a tu gente y celebrar también. Farmatodo es Navidad, es bienestar, es estar siempre cerca para hacerte feliz. En Farmatodo te desean una feliz Navidad y recuerda, Farmatodo, qué bien estar contigo. Y detrás de la línea más grande de salsas para pastas, que es la de Osole, pues hay mucho más, como el nuevo guiso para hallacas de Osole. Y es que en esta Navidad las hallacas se hacen con Osole. El nuevo guiso para hallacas tiene pimentón, cebolla, ajo porro, ají dulce, ajo. Claro que tiene pasas, aceitunas y alcaparras con ese auténtico sabor de la Navidad y además listo para usar. Rinde para 10 hallacas, también puedes preparar bollitos, claro, o hasta empanadas. Disfruta de la magia en esta Navidad con el guiso para hallacas de Osole, los sabores de la vida. Y a ver, dicen que los detalles hacen la diferencia. Y en Carpintería Cársica lo saben. Desde hace más de 40 años, porque es una empresa con tradición, con experiencia, con la pasión de todo un equipo que diseña, que fabrica y que instala pensando en ti puertas que terminan siendo el primer mueble de la casa, la entrada a tus sueños, closets y vestidores que organizan tu vida,
cocinas que se convierten en el corazón del hogar, pero tienen muebles de baño y mucho, mucho más, todo con calidad, dedicación, desde un pequeño proyecto en casa hasta un gran desarrollo habitacional. El sello, la excelencia, la confianza. Aquí hay diseño, responsabilidad, calidad en cada detalle. @Carpintería Cárcica y haz realidad tu próximo proyecto. Y en cada calle limpia hay más que un trabajo bien hecho. Hay compromiso, hay amor por lo nuestro. En cada bolsa que se recoge, en cada avenida que se transforma, no solo se limpia la ciudad, se construye país contigo. Hoy Fospuca cumple 45 años sembrando futuro con cada jornada. Gracias por creer, por cuidar, por caminar a su lado. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Cierro hablándoles de Montana, porque en la mejor temporada con Tiendas Montana, tu casa siempre gana. Con la compra de cualquier producto en Tiendas Montana, podrás ganarte un carro, celulares, tabletas, televisores inteligentes. Tiene más de 100 tiendas en todo el país, con todo lo que necesitas para renovar tu casa y además ganar los mejores premios. Porque en la mejor temporada, con Tiendas Montana, tu casa siempre gana. Promoción autorizada por la SUNDE, válida del 15 de octubre de 2025 al 6 de enero de 2026. Ciertas condiciones aplican. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. Mire, la fase de grupos del Mundial Sub-17 finalizó este día martes y con ello se dieron a conocer los últimos países clasificados a la siguiente fase. Venezuela se tendrá que medir con Corea del Norte este sábado a las 11:15 minutos de la mañana. El delantero portugués Cristiano Ronaldo, que a sus 40 años milita en el equipo Al Nassr de Arabia Saudí, afirmó este martes que la próxima Copa Mundial de FIFA 2026 en Canadá, México y Estados Unidos será su última aparición en esta competición, en la que lleva participando desde que la acogió en Alemania en el año 2006. Y citan a KNF: seguro, es cierto, porque ya tendré 41 años y creo que en esta gran competición, no sé, como decía, estoy disfrutando de este momento. Así respondió el portugués en una entrevista en el Foro de Turismo Turist de Arabia Saudí sobre si estaría en el próximo Mundial y si ese Mundial sería el último. Lamine Yamal no disputará con España los dos últimos partidos de la fase de clasificación a Mundial 2026 ante Georgia y Turquía y ha sido desconvocado por el seleccionador Luis de la Fuente luego de conocer con sorpresa, entre comillas, y malestar, entre comillas también, que se sometió el lunes sin informar a la selección a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia por la pubalgia que arrastra. Ojo que esto ha generado todo un debate porque el Barcelona dice que sí, que ha mantenido informada a la Federación Española en todo momento de su situación. Eche de menos empatía en Flick. Esto lo tiene como titular el diario AS. ¿Y a qué se refiere? Que el seleccionador español Luis de la Fuente ha valorado en el larguero la baja inesperada de Lamine Yamal, que se ha quedado tremendamente triste y además dolido. Luego, angustia por Salah es el titular de este diario AS también. El egipcio ha marcado 2 goles en sus últimos 10 partidos con el Liverpool. A estas alturas del curso pasado ya había generado 18 tantos. De repente se considera un lastre. Así lo escribe The Sun. En materia de voleibol, la Federación Internacional de Voleibol dio la bienvenida esta semana a una delegación de la Federación Venezolana de Voleibol para una reunión histórica destinada a impulsar el futuro del voleibol de ese deporte en Venezuela. La reunión celebró los logros del voleibol venezolano en los últimos años, incluyendo la clasificación del equipo nacional masculino para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, así como su triunfo en la Copa Panamericana de Voleibol 2025 en León, en México. Vamos a hablar de béisbol. Gabriel, busca porfa la tabla, a ver si Magallanes sigue de último. Porque voy a leer. A ver, Magallanes ganó ayer. Yo tengo la aspiración de que algún momento esté, no sé, de penúltimo. A lo mejor, si queremos ser muy optimistas. Venció a La Guaira 4-0, terminó ese partido. Zulia ganó 2-0 a Aragua y Margarita ganó 7-2 a Anzoátegui. Son resultados de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Sigue de último, ¿verdad? Ya. ¿A cuántos juegos? Ayer a 7:30. No sé hoy si mejoramos algo. Con esta victoria debió mejorar en algo, digo yo. 14 perdidos, 7 ganados. Qué bonito. De primero, sí, Aragua. Felicidades, segundo Zulia. Mundo UR, con esto cierro. El jugador de Atléticos de Oakland, Nick Kurtz, y el de Bravos de Atlanta, Drake Baldwin, fueron anunciados como los ganadores del Premio Novato del Año en las Grandes Ligas. Con esto cerramos el capítulo deportivo. Son las 7:01 de la mañana. Luego de la pausa tendremos nuestra agenda económica con Asdrúbal Oliveros. Tercer día de nuestro seriado de las relaciones de Venezuela. Ya revisamos las relaciones con Colombia, con Estados Unidos. Hoy hablemos de España y por eso tendremos a Tomás Páez. Y luego, a partir de las 8, una rócola especial como todas con Emma Rabe, modelo, actriz,
reina de belleza venezolana. Hoy escucharemos la música que ella disfruta, que ella escucha. Vamos a ir a la pausa con Simon and Garfunkel, Mrs. Robinson. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.